Senado, y donde también vamos a hablar de un par de incongruencias respecto a, pues a Xóchitl, ¿no? Vamos a decirlo. Miren, ahí les va uno. La renuncia de Saldívar. Por fin renuncia Saldívar, se la aceptan y le aprueban la renuncia. A estas alturas ya sabemos que la incongruencia del PAN fue quejarse de que Saldívar renunciara, pero votar a favor de su renuncia. ¿Por qué? Porque bajo la lógica panista van a tener una oportunidad de nombrar a un senador que responda a sus intereses cuando lo están disfrazando de independencia. Entonces, ya renuncia Saldívar y es Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, que desde el Senado, que ahora es senadora de Morena, presenta pues el dictamen y pone un par de temas sobre la mesa diciendo que, uno, si bien la renuncia de los ministros de la Suprema es por causa grave, no hay como tal una lista de causas graves que puedan estar debidamente reguladas o asignadas como para decir, pues es que esta es la causa grave y Saldívar no cumple. Entonces, al no existirlas, queda a completa interpretación si es grave o no es grave. Vamos a escuchar lo que dijo Olga Sánchez Cordero para poner en contexto la renuncia de Saldívar. Honorable Asamblea, el día de hoy la Comisión de Justicia de este honorable Senado de la República somete a la consideración de esta soberanía el dictamen con punto de acuerdo relativo a la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, este producto legislativo tiene por objeto el estudio y análisis de la comunicación que realiza el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que contiene la aceptación que ha hecho en ejercicio de la facultad que tiene conferida en los artículos 89, fracción 18ª y 98, párrafo 3 de la Constitución Federal, respecto de la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la propuesta de resolución que se plantea en el punto resolutivo en relación a que se cuenta con las condiciones para que este Senado de la República ejerza la facultad prevista en los artículos 76, fracción 8ª, 89, fracción 18ª y 98, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, tenemos que los preceptos constitucionales en cita disponen que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, las cuales serán sometidas al Ejecutivo Federal y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado de la República. Ahora bien, del texto constitucional se desprende que el constituyente federal no estableció un catálogo de causales graves para la procedencia de las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por lo que las mismas quedan al arbitrio de la calificativa para tal efecto realice tanto el ministro en su renuncia, como lo hizo, como el titular del Ejecutivo Federal, lo cual queda de manifiesto mediante su aceptación o no. En consecuencia, tenemos que el ciudadano Arturo Saldívar
Lelo de la Rea, a través de su escrito de fecha 7 de noviembre del 2023, sometió a consideración del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos la causa que motivó su renuncia al cargo en observancia al primer elemento estipulado por la Constitución. El segundo elemento, a saber, es si el titular del Ejecutivo Federal, después de la calificativa que realice a la causal que le fue sometida a su consideración, concluye que es suficientemente grave para aceptarla o no, siendo que, en el caso concreto, el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, a través de la comunicación de fecha 8 de noviembre del 2023, expresó de manera indubitable su aceptación a la renuncia presentada por el ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea, al tiempo que dio cumplimiento al último requisito señalado en el texto constitucional, en el sentido de que, una vez que sea aceptada la renuncia, esta será enviada para su aprobación al Honorable Senado de la República. Es así que, conforme a los parámetros establecidos en la Constitución Federal, podemos colegir que no se puede obligar a un individuo para permanecer en un cargo público, aún en contra de su voluntad, en virtud de que de obligarse a que se mantenga, propiciaría y generaría un ambiente en el que se verían seriamente afectados los principios constitucionales que deben regir para todo juzgador, especialmente en este ámbito jurisdiccional. Por otro lado, no debe pasar por desapercibido que, conforme al derecho humano del trabajo, que sin lugar a duda es el derecho humano más importante en la lógica de la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, y en observancia y respeto irrestricto a los derechos contenidos en la Constitución Federal y en los ordenamientos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 23.1 dispone que toda persona tiene derecho al trabajo, así como a la libre elección del mismo, y el llamado Pacto de San José, de que en su artículo 6.2 contempla que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. Así como a la postura que ha asumido quien renuncia al cargo, tenemos que públicamente expresado su deseo de no continuar en el mismo por las razones que ha puntualizado. Y tenemos que, de manera indubitable, a lo manifestado, el deseo de su voluntad, y por lo que, si la norma establece una garantía de audiencia que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, tenemos que la presentación de la renuncia, más allá de ser privativa de derechos, consiste en la materialización de la voluntad. En consecuencia, la Comisión de Justicia propone someter a la consideración de esta soberanía que existen las condiciones necesarias para que este Senado de la República apruebe la renuncia que presenta el ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual queda a su consideración. Muchas gracias por su atención, y solamente para concluir establezco que en la renuncia el ministro textualmente dice: estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en la que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México de todas y de todos. Esta es una causa suficiente para presentar su renuncia. Muchas gracias. Esa fue la exposición del caso de Olga Sánchez Cordero. Hubo momentos a favor,
Hubo momentos en contra, hubo quienes sobre todo cuestionaban, criticaban la renuncia de Saldívar bajo el argumento de independencia, algo que de hecho fue pues muy duramente cuestionado por Alejandro Rojas Díaz Durán otra vez. El senador de Morena, suplente de Ricardo Monreal, dijo que habría que sancionar al ministro que quiera renunciar. Escuchen. Saludo a los estudiantes de Derecho que están aquí y también a los jóvenes y a las jóvenes que nos están viendo, porque hoy en lo que estamos es precisamente en una lección de cómo se debe respetar la Constitución. Porque deben saber ustedes que yo soy amigo del ministro Arturo Saldívar hace 30 años. Pero como decía Platón, yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Y la verdad es que esta renuncia del ministro Arturo Saldívar viola la Constitución en el artículo 98 porque no hay ninguna causa grave. Lo gravísimo es que también violó el artículo 101 constitucional que señala que ningún ministro, magistrado o juez en ningún caso puede desempeñar ninguna función o encargo ni de entidades federativas, ni de la Federación, y mucho menos de particulares. El ministro Arturo Saldívar, siendo ministro hasta este momento, porque hoy sigue siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitó la toga y se puso el chaleco de mi partido, de Morena. Y el artículo 101 constitucional señala en el último párrafo que debiera ser sancionado porque aceptó colaborar y le encargaron la reforma judicial del próximo sexenio. Eso es gravísimo. El ministro Arturo Saldívar debe ser sancionado como señala el artículo 101 constitucional y debe retirársele el cargo, porque dice que la sanción debe ser retirarle el cargo, no brindarle la renuncia, no aceptarla, y debe ser sancionado quitándole las prestaciones, los beneficios y su pensión. Esa es la sanción que amerita la violación constitucional que el hoy ministro que solicita renuncia está haciendo. La Constitución no es un trapo para estarla pisando. La Constitución no es papel arrugado que se puede echar un bote de basura. La Constitución es la expresión más importante, sublime, del acuerdo por la nación. Ahí está, como decía Mariano Otero, el acuerdo en lo fundamental, en lo que todos los mexicanos estamos por defender. Y nosotros juramos como legisladores cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo que no puede ser aprobada esta renuncia, y sí solicitarle al Poder Judicial de la Federación que sea sancionado. Porque el objetivo de esta renuncia, que es lo más grave, eso sí es gravísimo, es que la pretensión de algunos miembros de mi partido, de Morena, es que la próxima reforma del Poder Judicial de la Federación pase
por desaparecer a la Suprema Corte de Justicia e instaurar un tribunal constitucional partidista como brazo político para que en vez de que haya justicia en México, simple y llanamente haya un brazo ejecutor al servicio del poder presidencial. Y eso es una ruptura al orden constitucional y es una afrenta a las instituciones de la República. Yo solamente les recuerdo a todos los legisladores y legisladoras que estamos aquí para defender la Constitución. Respetar la Constitución es respetar al pueblo de México. Respetar la Constitución es respetar a las instituciones de la República. Respetar la Constitución es respetarnos a nosotros mismos. Y respetar a la Constitución es respetar a la nación. Por lo tanto, yo votaré en contra de esta renuncia y solicito que se le sancione y que no milite, porque 2 años después de su encargo no puede estar militando en un partido político, porque eso politiza la justicia y eso partidiza al Poder Judicial y va a judicializar también a la política y pone en riesgo las libertades públicas y los derechos políticos, porque en el momento que este país quede sometido el Poder Judicial de la Federación al presidente de la República, en ese momento se acabó la democracia en México. Eso es lo que está en el fondo y eso es lo que tenemos que cuidar. Así que no hay que darle ninguna renuncia, que se sancione. Que se sancione. Y la queso. Duda. Dice Alejandro Rojas Díaz Durán que en el momento en el que el Poder Judicial queda sometido al presidente o al Poder Ejecutivo, se pone en riesgo la democracia. Entonces, nuestra democracia ha estado en riesgo 30 años, 40 años, por ahí. Cálele. ¿Por qué? Permítanme déjenme me remito a las pruebas. ¿Qué es lo que pasa cuando escuchas el nombre del ministro Luis María Aguilar? Muchos piensan en el ministro Luis María Aguilar como un hombre transparente, ¿no? Sí, un hombre. Miren, es más, déjenme, si ustedes no se acuerdan quién es el ministro Luis María Aguilar, permítanme, se los presento. Luis María Aguilar también emitió un posicionamiento muy similar al de Rojas Díaz Durán respecto a la renuncia de Saldívar. Definiciones, los compromisos y los alcances de estas protecciones que todos tenemos ante unos jueces que yo siempre he insistido. No es novedoso, lo he dicho incluso desde que fui presidente de la Suprema Corte, que la independencia de los jueces es la esencia del juzgador. Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, pero no es un juez realmente. La justicia requiere de jueces independientes que resuelvan conforme a los principios y los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que debe ser la única guía. Cuando me dicen que si yo atiendo a un interés o a otro, les digo no, yo solo tengo a alguien que me dice qué hacer, y esa es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con eso está uno tranquilo, satisfecho de estar cumpliendo con el deber que un juez debe tener y que debe ser parte de su vida cotidiana. Muchísimas gracias. ¡Qué chulada! De verdad, me encanta escucharlos. Escuchas a Alejandro Rojas Díaz Durán decir que tienen que sancionar al ministro Saldívar por renunciar a su cargo y decidir irse de lleno con la 4T y sumarse a un proyecto político, pero escuchas también a Alejandro Rojas Díaz Durán decir que si el Poder Judicial se somete al Ejecutivo, está en riesgo nuestra democracia. Y en los hechos, escuchas a ministro como Luis María Aguilar decir que lo único que le manda es la Constitución, pero en los hechos, díganme en qué parte de la Constitución, porfa, dice que el ministro puede contratar a su hija en el Poder Judicial. Eso amerita una sanción, Rojas Díaz Durán.
Eso sí es peligroso, porque miren, prefiero mil veces a un ministro que renuncia para sumarse de lleno y de frente a un proyecto político que a un ministro que dice que lo único que le manda es la Constitución, pero en los hechos la ha violado al derecho y al revés. ¿No me creen? Miren estas joyas. O sea, el ministro Luis María Aguilar es la muestra perfecta. Luis María Aguilar, su hija trabaja en el Poder Judicial. Su hija se llama Alna Elena Aguilar Arrangaoiz. Ella está como profesional operativa en el cargo bueno, más bien en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la Suprema Corte. En este puesto, al menos andaba ganando un sueldo neto de más de 39,571 pesitos. Ahí está la imagen, ustedes la pueden ver. Pero, ¿acaso Ana Elena Aguilar es abogada? No, como ustedes van a creer. Ana Elena es cirujana dentista. Sí, ella se tituló de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 98 y esa es la única cédula profesional que tiene. Alejandro Rojas Díaz Durán, no, esto habría que sancionarlo, porque es de recordar que nunca ha existido una independencia del Poder Judicial, por Dios, no sean ingenuos. Y no nos quieran vender eso porque no existe. Esa famosa independencia, ese famoso principio de ingratitud que tanto pregonan en las clases de derecho, no existe en realidad, porque para muestra ahí está Norma Lucía Piña. Norma Lucía Piña no tenía razón de estar en la Suprema Corte, ni siquiera de entrar, porque fue la peor evaluada del tribunal colegiado. Ella estaba en el 10º tribunal, fue la peor evaluada, la que tenía más expedientes pendientes. ¿Por qué entró? Porque era la menos peor de una terna de Enrique Peña Nieto que reflejaba la incompetencia del propio Peña. ¿No? Una de sus ternas estaba vinculada al crimen organizado, la otra no tenía ni la más mínima idea de que decía en el Poder Judicial y Norma Lucía Piña venía súper recomendada, obvio, de Osorio Chong. ¿Qué hace ahí? ¿Es realmente independiente? Yo no lo veo. En el caso de Luis María Aguilar, él sale de la administración de Felipe Calderón y cada que ha podido ha votado hacia los intereses o conforme a los intereses del propio Felipe Calderón, que hoy por hoy siguen existiendo, como echar atrás Plan B, como echar atrás reformas. Ahí están. ¿Cuándo existieron los principios de ingratitud en el Poder Judicial? Uno, Saldívar, porque también sale de la administración de Calderón y él sí fue ingrato a Felipe cuando vota en contra de las resoluciones impuestas por Calderón en el caso ABC y sale amenazado. En donde también existió el principio de ingratitud con Andrés Manuel. Ríos Farjat, Carranca, al menos estos dos han sido fieles al principio de ingratitud hacia Andrés Manuel López Obrador porque han votado a favor de iniciativas que no irían en el sentido en el que están pensadas bajo la ideología que el presidente pensó que ellos profesaban. Punto. Esos son los hechos. Disculpen que se los recuerde, pero si Alejandro Rojas Díaz Durán dice que hay que sancionar a un ministro por renunciar, a mí me hubiera encantado que también se someta a discusión, que sancionen a un ministro porque no me van a decir que no tuvo nada que ver en que contrataran a su hija en el Poder Judicial cuando su hija ni siquiera es abogada, insisto, es dentista. Pero además, ¿por qué, hablando de sanciones, por qué no Alejandro Rojas Díaz Durán, ya que anda tan encarrerado en eso de que sancionen a los ministros que renuncian, por qué no habla sobre sancionar a Medina Mora? Medina Mora renunció hace un montón, nadie nunca le pidió ni que rindiera cuentas, el presidente López Obrador también le acepta la renuncia, PAN, PRI, PRD, felices de la vida, nunca dijeron nada, aquí viva México, aquí más vale ya quedó que ya mejor aquí nos vamos. Y entonces, ¿qué pasa con Medina Mora? Absolutamente nada. Pero vámonos a un tercer caso que también debería de ser de importancia de Alejandro Rojas Díaz Durán. En la mañanera del presidente de Culiacán, Sinaloa, el 14 de noviembre, se presenta uno de los casos que digo yo, hijo, no tienes madre. Un caso de un juez que echa para atrás una sanción en contra de un funcionario por el pretexto más burdo.
Un funcionario del gobierno de Veracruz contrata a una empresa o se contrata a esta empresa que estaba lista y cuyo destino era inflar la imagen del hijo del exgobernador de Veracruz. Estaban las pruebas, ahí estaba todo, etcétera. ¿Cuál fue el argumento del juez para echar atrás las sanciones, vaya, por peculado hacia este funcionario de Veracruz? Pues es que, ¿cómo ustedes van a creer que existe evidencia respecto a este tema? Si esto fuera real, el funcionario le hubiera informado al gobernador de Veracruz. Sí me entienden, ¿no? Según un juez, se le hace muy lógico entenderlo así, que no puede sancionar a un funcionario por haber contratado a una empresa para que prácticamente inflara la imagen del hijo del exgobernador, porque el exgobernador se habría enterado y este juez neta cree que el exgobernador iba a frenar eso, es más, como si no estuviera enterado, como si no fuera el propio plan del exgobernador, estamos hablando de Yunes, por cierto, de inflar la imagen de su hijo que quería ser gobernador después de su papi. Miren, todo mal con esto, todo mal. Escuchen lo que se dijo en la mañanera, por piedad de Dios. Tenemos el caso del amparo al ex secretario de gobierno de Veracruz del 2016 al 2018. Él es acusado de contratar de manera ilegal una empresa extranjera de estudios de imagen pública, presuntamente para posicionar al hijo del entonces gobernador del estado de cara a la elección del 2018. El 12 de junio del 2023, el juez Fermín Santiago otorgó el amparo a Rogelio N. para dejar insubsistente el acto de vinculación a proceso decretado en su contra en diciembre del 2022 por los delitos de peculado, equiparado y ejercicio indebido del servicio público. El juez ordenó al juez de control dictar la no vinculación por falta de elementos para procesar. El juez Santiago señaló que no puede considerarse que las solicitudes de pago realizadas por Rogelio N. fueron arbitrarias o sin fundamento legal, ya que de haber sido el caso, se hubiera tenido que informar al gobernador del estado, lo cual no ocurrió, por lo que no se determinó detrimento en el patrimonio del estado. Esta resolución después fue confirmada por mayoría de votos por los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito. Aunque aquí fue 2 votos a favor y el juez Martín Soto Ortiz en contra. Adelante. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? De verdad, ¿qué les digo? Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿no tienes ganas de también ponerte así requete enérgico, pero para sancionar estas mentadas de madre al pueblo? ¿A alguien se le hace lógico? Ay, es que el exgobernador, o sea, si esto fuera real, el exgobernador, papá del susodicho beneficiado de dicho acuerdo, estaría enterado, como si Yunes no hubiera estado. De verdad es que por más que lo pienso, lo repito y lo escucho, digo, es que esto es una mentada de madre por donde la quieras ver. Ah, no, pero hay que sancionar a Saldívar por renunciar y ser frontal con su intención de participar en un proyecto político. No sanciones a los demás jueces corruptos, no se te ocurra tocarlos ni con el pétalo de una rosa, y mucho menos en Veracruz, porque acuérdense que Veracruz es territorio tocado por Dios, Ricardo Monreal. Pero no se te ocurra ni siquiera tocar a la hija del ministro Luis María Aguilar, dentista que trabaja en el Poder Judicial, sepa Dios cómo entró, obvio nadie sabe. No se te ocurra, sanciona solamente a Saldívar por ser derecho. Literal.